Mossack, que tuvo los famosos Panama Papers, que deben haber escuchado nombrar de los Panama Papers, que fueron básicamente no tengo nada con las Doris, ¿no? Digo por las dudas, pero, pero lo que hacía era administrar, ser directora de 3.500 compañías, ¿sí? Entonces, esas compañías claramente tenían domicilio en Panamá, lo tenían en Mossack y Fonseca, pero no tenían sustancia, no tenían gente trabajando para esas compañías, ¿sí? Y de ahí viene, y de ahí viene el, un segundo, no quiero de vuelta esto, a ver, ahí voy. Y de ahí viene el tema de que puedan ser, por el artículo 10, ¿vieron? Puedan ser acá. ¿Vieron que dice? Emplea recursos humanos acordes en número, calificación y remuneración para administrar los activos de inversión. ¿Quién? ¿De quién está hablando? Está hablando de estas sociedades, ¿me siguen? Que emplea recursos humanos y materiales acordes. ¿Está? Y ahí me dice en calificación y remuneración para administrar los activos de inversión y cuenta con instalaciones adecuadas para el desarrollo de esta actividad en territorio nacional. Toma las decisiones estratégicas necesarias y soporta los riesgos en territorio nacional. Y vieron que después dice, a los efectos de lo previsto en los literales A y B, acá, se entenderá que se posee una adecuada sustancia económica aun cuando la actividad sea desarrollada por terceros en territorio nacional bajo la adecuada supervisión por parte de la entidad. O sea, que podrías contratar a un tercero profesional que esté supervisado por vos. O sea, no digo un Mossack y Fonseca, pero sí un estudio. ¿Sí? Y además, el decreto reglamentario, el decreto 150/2007, dice que se presume que esa adecuada sustancia se tiene cuando tenés un director, por lo menos un director residente fiscal en Uruguay. Entonces eso te permite también que lo reforzás con un director que sea residente en Uruguay de esa sociedad. Así los dueños sean todos extranjeros. ¿Me expliqué? Sí. Si esto se materializa, sos entidad calificada y por ende, siendo entidad calificada, no sos entidad no calificada y por ende el principio de la fuente es que esta se sigue manteniendo y estas rentas del artículo 16, numeral 7, siguen estando exentas. Quería explicar eso a efectos de la clase. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe, muy claro y recomendada la película. ¿Cómo? De la película que se dijo que no escuché lo último. Muy clara, pero y está ahí, ya encontré la película para mirar. No Está la vi. buena, ¿eh? Está Sí, sí, buena. parece interesante. A ver, y los actores son todos de primera, ¿no? O sea, Gary Oldman de primera, Antonio Banderas, bueno, de primera, bueno, Meryl Streep de primerísimo nivel, aparece el de Friends, ¿cómo es? No me acuerdo cómo sería el personaje en Friends. Ross, exacto. Exacto, Ross. No, está buena la película, vale la pena, vale la pena. Estaba en Netflix, pero se puede encontrar por alguna de las plataformas, me imagino. ¿Tá? Entonces, eso sería básicamente, el aspecto espacial tiene muchas variantes, pero tiene variantes que ya son casi a nivel de posgrado, no son de grado. O sea, lo que nosotros preguntamos en los parciales son cuál es el principio de la fuente, si hay excepciones, qué quiere decir bien situado, dónde se considera situado un derecho de crédito, el domicilio del deudor, las acciones. Preguntamos esas cosas para que ustedes puedan razonarlo y si hay alguna excepción y se preguntan básicamente eso, ¿no? Vamos al último aspecto del hecho creador y pasamos a liquidación del impuesto, que es algo que tiene una relevancia clave en materia de IRAE, ¿no? Año fiscal, el aspecto temporal está definido en el artículo 17 del título actual del IRAE, ¿sí? Acá. Año fiscal. ¿Lo ven ahí? Artículo 17, ¿no? 17 del título del IRAE. Dice, las rentas se imputarán al año fiscal en que termine el ejercicio económico anual de la empresa siempre que se lleve contabilidad suficiente, a juicio de la Dirección General Impositiva.
En caso contrario, el ejercicio económico anual coincidirá con el año civil. Sin embargo, en atención a la naturaleza de la explotación u otras situaciones especiales, la citada dirección queda facultada para fijar el ejercicio económico anual en fecha que no coincida con el año fiscal. Igual sistema se aplicará para la imputación de gastos. Y después dice, bueno, las rentas que provengan de instrumentos financieros derivados. ¿Saben lo que es un instrumento financiero derivado? O chino básico, ¿sí? Fino básico, sí. Está. Un swap, ¿escuchá lo que es un swap? Sí, mandarín. ¿Sí? Son las grandes empresas Otro que idioma. emiten títulos de deuda, profe, ¿no? No, no, un swap quiere decir cambiar, cambiar, swapear mal dicho, ¿no? De tipo en la jerga, quiere decir cambiar. Entonces, en swap hay una posición tomadora de riesgo y otra posición acreedora de ese riesgo, y lo que hacen esos instrumentos es se intercambian riesgos, y si uno Claro. pierde, el otro paga, y si el otro gana, el otro paga, ¿tá? De hecho, habían unas cosas que en la crisis del 2008, vuelvo a lo mismo. ¿Alguien vio la película de Big Short o no? Es así, Big es Short. así, es así. Está, y vieron los Credit Default Swaps. O sea, los Credit Default Swaps o CDS eran instrumentos que creaban los bancos de inversión, como Morgan Stanley, Credit Suisse, Lehman Brothers y bla, 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 Wachovia, que básicamente lo que hacían era y una persona que es básicamente el actor, no me acuerdo cómo se llama el actor, creo que es el actor de una de las de Batman, no me acuerdo, que básicamente lo que hizo fue crear un producto en donde apostaba contra la quiebra del mercado hipotecario. O sea, tenía la tesis de que en cierta medida se decía que el mercado hipotecario iba a colapsar y él quería una prenda de riesgo crediticio en caso de que el mercado, de que el house market, se le llamaba, y colapsara. Y colapsó y colapsó. Entonces, el swap son instrumentos financieros derivados, pero hay otros más sencillos, los futuros. ¿Han escuchado lo que son los futuros? O sea, vieron que la compra siempre es de cosas cierta y determinada, pero hay compra de la cosa que se espera que exista, ¿sí? Compra de futuros. E incurre mucho con las coberturas de los precios de los granos. O sea, cuando se hace compra de futuro es porque alguien quiere asegurarse un estipendio de granos a un precio determinado y ese precio determinado localiza la transacción por más que después suba o baje. El futuro es un contrato de cobertura de riesgo, ¿sí? De cobertura del riesgo. Yo me aseguro de que suba o baje. Los futuros es muy parecido a lo que en la jerga argentina pasaba con el pago a proveedores hasta hace muy poco con la fluctuación del peso. O sea, con la fluctuación del peso lo que quería más el deudor era pagarle al proveedor. ¿Por qué? Porque quería cubrirse el riesgo cambiario, o sea, te quería pagar por adelantado. Y si yo ya te pagué, pero el peso argentino se devaluó 7%. No, yo ya te pagué y no me reajustes. ¿Ah? Esos son los instrumentos financieros derivados. Ahora bien, acá lo También están las acciones, importante, ¿no, profe? Las sí, acciones, sí, sí, los índices, las claro, tasas de interés. exacto, exacto. La El swap se compraventa utilizan mucho en Argentina, ¿no? Por el tema de la Ujú, deuda. Cuando se emiten bonos, las empresas también pueden emitir bonos y deuda. Entonces, claro, es para optimizar la estructura de la deuda en realidad, ¿no? Para tener más claro, previsibilidad sobre la deuda que tienen, que emiten en general en dólares y tener digamos, una previsión del tipo de cambio. claro, claro, totalmente, totalmente, ¿no? Totalmente. Entonces, eso te prevé instrumentos financieros derivados que son complejos, que no viene al caso, hay una ley de derivados incluso en Uruguay, pero lo importante del aspecto temporal es que se queden con el siguiente concepto, ¿no? En primer lugar, lo que rige en el aspecto temporal es el año fiscal. ¿Y qué quiere decir el año fiscal? Salvo en el 2007, en el segundo semestre de 2007, que el ejercicio tuvo una duración de 6 meses, el año fiscal quiere decir que el impuesto a la renta de actividades económicas es un impuesto anual. Y siendo un impuesto anual, según la aplicación del artículo 8 del Código Tributario Uruguayo, el hecho generador se considera configurado a final del ejercicio. ¿Sí? A final del ejercicio. Y además,
hay que definir qué final del ejercicio, ¿sí? Y acá te hace una distinción entre la contabilidad suficiente o obligado a llevar contabilidad suficiente o no. Para los obligados, ¿sí? El año podrá coincidir con su ejercicio económico. ¿Qué quiere decir que podrá coincidir con su ejercicio económico? Esto es decir, básicamente, que podrá diferir el año natural, el año civil. ¿Por qué? Y porque de repente a un giro de empresas le conviene que su ejercicio fiscal coincida con un ejercicio económico que es distinto del año civil. Yo qué sé, voy a tirar un ejemplo. Una empresa que se dedica a indumentaria de moda y seguramente le convendrá cerrar cuando tenga en determinado momento del año. Le conviene cerrar en marzo porque en Cuando no marzo se hace termina la chambra. temporada de verano, qué sé Claro. yo. ¿Tá? Termina la temporada de verano. A algunos le conviene cerrar en septiembre porque, no sé, porque son agencia de viajes y le conviene cerrar en septiembre. ¿Tá? Entonces, la contabilidad suficiente te permite cerrar, coincidir el cierre del IRAE, o sea, el final del ejercicio, cuando vos quieras. ¿Tá? Cuando no llevas contabilidad suficiente, no estás obligado, ahí el cierre es el año civil siempre. Pero, pero, hay determinados giros que tienen por la DGI, por distintos motivos, cierres preceptivos sin importar la contabilidad suficiente o no. ¿Sí? Cierres preceptivos. Entonces les pongo un ejemplo. En el agro, dado que el agro tiene una fuerte influencia de venta de semovientes y de determinados productos primarios que tienen una evaluación y todo, como la DGI publica en determinado mes del año el valor de los semovientes, todas las empresas del agro cierran el 30 de junio. ¿Está? Todos los bancos cierran el 31 de diciembre. Todas las casas de cambio cierran el 30 de junio. Y así sucesivamente hay giros específicos en donde la DGI, por distintas razones, por distintos motivos, especifica cuál es el cierre de ejercicio especial para ese tipo de giro. ¿Me siguen? ¿Sí? Sí, pero Esto respecto a lo que quiere decir el año, pero también hay que ver cómo se reconocen las rentas a efectos de los ingresos y los gastos. ¿Ah? Y las rentas a efectos de los ingresos se reconocen por el principio de lo Devengado. devengado. ¿Y qué es eso? Es cuando ¿Qué es el ocurren principio de lo realmente. devengado? Es cuando ocurren realmente. ¿Y cuándo No, ocurren realmente? cuando se da el hecho. No cuando se cobra, por ejemplo, el crédito. Cuando se genera, no sé, cuando. Ahí está, parecido, 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 casi, casi. No Es, cuando cobro, sino cuando se genera se da el hecho generador de ese ingreso. claro, el devengado se contrapone al principio de lo percibido, o también conocido en la jerga como principio de caja. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir esto básicamente? Quiere decir que si yo tengo un ingreso en cuyo derecho al cobro nace en determinado momento del año, ahí se devenga. ¿Qué quiere decir el derecho al cobro? Quiere decir que yo ya tengo derecho a exigir a mi contraparte que me pague, así no me haya pagado. Entonces puede pasar que alguien tribute IRAE por una suma que aún no ha cobrado, porque rige el principio de lo devengado. Y si rige el principio de lo devengado, quiere decir que yo tengo la obligación de tributar el impuesto, así la plata no haya ingresado a mi caja. ¿Me siguen? ¿Sí?
para que haya justicia en el sistema, lo mismo que ocurre para el ingreso debería ocurrir para el gasto. O sea, yo debería deducir el gasto, ¿sí? Así yo aún no lo haya pagado. Porque si yo tengo un régimen que me dice que yo tributo por un ingreso que no percibí, sería muy injusto que solo pueda deducir el gasto hasta que lo haya desembolsado efectivamente. ¿Me siguen? O sea, no debería ser así. Y por ende, después vamos a ver que para los gastos también rige el principio de lo devengado. ¿Tá? Ahora, ¿qué pasa si nunca lo cobro? ¿Tá? Ahí hay todo un régimen de incobrabilidad de créditos que me permiten reconocer un crédito cuando se produzca la causal de incobrabilidad. La típica causal de incobrabilidad es el transcurso de 18 meses desde que se devengó el ingreso. Ahí yo después de 18 meses, después de un año y medio, se considera que ese ingreso es incobrable y lo puedo deducir de la liquidación actual del impuesto. ¿Sí? Otro caso claro de incobrabilidad es cuando la empresa cae en una situación concursal. Ahí se considera desde la autodeclaración del concurso que los créditos se consideran incobrables y puedo yo como acreedor irlos deduciendo de mi liquidación. ¿Sí? Porque los reconocí antes. ¿Se entiende el aspecto temporal? Después hay alguna excepción, Profesor, porque por ejemplo te dice, sí, ¿los sí, 18 meses requieren alguna acción? O sea, ¿es de pleno no, el derecho? transcurso, el Solo transcurso, el transcurso del tiempo, el transcurso del y, tiempo y obviamente, si la DGI una vez me inspecciona y yo diga incobrable un gasto antes de tiempo, me lo puede revisar. O sea, claro, recuerden que acá rige el deber de iniciativa. ¿Qué es el deber de iniciativa? Que ocurrido el hecho generador, yo tengo la obligación de liquidar mi propio impuesto. Con lo cual siempre yo voy a ser yo y frente a mi conciencia, a mi contador, el que voy a liquidar los impuestos. Después la DGI podrá cuestionar si eso está bien hecho o no está bien hecho, y para eso están las inspecciones y nosotros para defenderlas. ¿Ah? ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, entonces, tenemos el IRA del aspecto material, se produce el aspecto material, se produce que es de fuente uruguaya esa renta, se produce que es cabeza de los sujetos pasivos designados por el IRAE y se produce el devengamiento del impuesto a efectos temporales. Nace la obligación. Bueno, yo ahora tengo que saber cómo liquidar esa obligación. ¿Sí? Denme un segundo. ¿Sí? Tengo que saber cómo liquidar esa obligación. ¿Sí? Entonces, ahora sí nos enfrentamos a el tema deducción de gastos. Deducción de gastos. ¿Sí? Y es un tema importantísimo, recontra preguntado, es re importante entenderlo y saberlo, ¿sí? Para decir, bueno, es un tema además que tuvo en la ley de reforma tributaria grandes cambios. ¿Se acuerdan que algo deslizamos cuando empezamos a ver imposición a la renta? Porque dijimos, ¿se acuerdan que antes el núcleo de la tributación a la renta era el IRIC? Había una regla de todo o nada, ¿algo le suena a esto? Una regla de todo o nada, o se tributaba IRIC o no se tributaba. Como había contrapartes que no estaban grabadas por impuestos, había normas de protección fiscal para evitar abusos. Bueno, ahora cambia porque hay imposición a la renta personal, porque el IRAE no es el centro de la tributación. Hay tres impuestos a la renta creados en el mismo momento, con la misma lógica, con un fuerte grado de coordinación entre los impuestos, y eso marca claramente que estemos en una situación totalmente diferente. ¿Tá? Y una de las diferencias, partiendo de la base de la tributación a la renta personal, se produce en esta parte del curso. ¿Sí? Entonces, lo que uno tiene que ver es, yo tengo que ver cómo yo llego a la suma a la cual le aplico la alícuota del 25%. Y eso es lo que me va a dar el impuesto a pagar. ¿Sí? O sea, entonces, ¿cuál es el objetivo de esta parte de la clase? Es entender cómo yo llego al concepto de renta neta. ¿Sí? Renta neta va a ser el concepto, el número que me va a permitir a mí, aplicando la alícuota del impuesto del 25%, dar el impuesto a pagar. Entonces, tengo que entender cómo yo llego a ese concepto. ¿Sí? ¿Me siguen? Bien, y eso es lo que vamos a ver a partir de ahora.
y vamos a empezar con el concepto de renta bruta. Denme un segundo. Empiezo a proyectar nuevamente. Profesor, mientras usted Bien, proyecta, ¿eso no tiene el diga. nombre de renta, de base de cálculo, no? Sí, es la base de cálculo del impuesto, correcto. Se puede decir base de cálculo o cuantificación de la obligación. Sí, es así. Exacto, Leandro. Ahí voy. Una consulta, por ejemplo, Sí, la renta bruta podría ser que sea la base para calcular la neta, que es lo que puede quedar después de deducir los gastos o los descuentos. ¿Puede es ser? así, es así, es así. Exacto. Esto está, es así, tal cual, tal cual. Esto está regulado en el artículo, en los artículos 24. ¿Vieron qué dice? El 23 dice, la tasa del impuesto será el 25% sobre la renta neta fiscal. Entonces yo tengo que entender cuál es la renta neta fiscal, porque va a ser sobre la cual se va a aplicar la tasa. Y también tengo que entender que acá hay un primo hermano que se me une a la parte jurídica, que es la parte contable. Siempre se parte del resultado contable, que es la contabilidad de la empresa. Pero ¿qué pasa? La contabilidad de la empresa tiene principios y normas emanados de la normativa o de las reglas contables. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que todo lo que de repente a efectos contables es, no necesariamente a efectos fiscales es. A ver si me explico. Puede pasar que un gasto sea deducible a efectos contables, pero que no sea deducible a efectos fiscales. Entonces, partir del resultado contable implica después hacer los ajustes fiscales para llegar al resultado fiscal, que puede no coincidir con el resultado contable, ¿sí? O sea, puedo pagar impuestos sobre cosas que de repente para la contabilidad, para lo que se conocían como normas internacionales de contabilidad y ahora se conocen como normas internacionales de información financiera o NIFs, puede pasar de que yo tenga criterios contables que difieran del fiscal que voy a aplicar. ¿Tá? Entonces, lo que me dice la renta bruta, que es el primera línea en la introducción a la cuantificación de la obligación, es que son renta bruta el producido total de las operaciones de comercio, de la industria y de los servicios, de la agropecuaria y de otras actividades comprendidas en el artículo 11 de este título que se hubieran devengado en el transcurso del ejercicio. Cuando dicho producido provenga de la generación de bienes, la renta bruta estará dada por el total de ventas netas menos el costo de adquisición o producción, en su caso, o valor a la fecha de ingreso al patrimonio o valor en el último inventario de bienes vendidos, ¿sí? Y después el literal B me dice todo otro aumento de patrimonio producido en el ejercicio económico vinculado a las operaciones a que refiere el literal anterior. Todo otro aumento de patrimonio. Esto lo que hace es consagrar el concepto de renta producto o renta incremento. ¿Qué quiere decir el concepto de renta producto o renta incremento? Quiere decir que tanto es renta el producido directo de mis operaciones de la industria, del comercio, de los servicios, como también algún aumento de valor producido o vinculado a esas operaciones. Les pongo un ejemplo. Uno diría, yo vendo zapatos. ¿Cuál es el ingreso directo? El de la venta de zapatos, ¿no? O sea, ese es el ingreso directo, ¿sí? Pero yo para los zapatos tengo el proveedor de suelas, estoy inventando, ¿no? Tengo el proveedor de suelas. Y con el proveedor de suelas tengo una deuda por las suelas que le compré para elaborar esos zapatos, ¿sí? Y supongamos que el proveedor de suelas me dice, mirá, le digo yo estoy apretado, tengo que seguir generando fuente de trabajo, tengo que seguir vendiendo zapatos, pero la verdad que estoy ahogado para seguir produciendo y eso no me va a permitir crecer. Dame una mano y de lo que te debo, haceme una quita de algo, ¿sí? Haceme una quita de algo. Entonces uno diría, lo que yo vendí de zapatos entra en el literal A del artículo 24, porque es el producido total de las operaciones del comercio, la industria de servicios. Y el descuento que me hizo el proveedor entra en el literal B, porque es todo aumento de patrimonio.
producido en el ejercicio económico. ¿Y por qué hubo un aumento de patrimonio en el ejemplo que puse? Por la Porque reducción de una el deuda. ¿Por costo qué? el costo de adquisición es menor, entonces la ganancia es menor, la renta bruta es mayor. ¿Cómo? Ahí me quedé. Repetime de vuelta, perdón. ¿Por qué hubo un Eh, aumento de patrimonio ahí? Porque el costo es menor, el costo del comerciante es menor, o sea, aumenta su ganancia, aumenta la renta bruta. Claro, porque en realidad tuvo un aumento patrimonial porque le condonaron una parte de su deuda. O sea, mejoró su situación patrimonial al desaparecerle sin contrapartida una parte de la deuda que tenía. Entonces, Valor por ende, hay un agregado. aumento de... Claro, hay un Disminuyó valor el agregado y un pasivo. aumento, disminuyó el pasivo y por ende aumentó el patrimonio. Si hay algo que nos acordamos de contabilidad todos acá, es que patrimonio es activo menos pasivo. Bueno, a menor pasivo, mayor patrimonio. Con lo cual, probablemente haya que tributar impuesto a la renta por ese aumento de patrimonio. ¿Sí? Otro aumento de patrimonio que hay es, los impuestos en Uruguay se liquidan en pesos uruguayos. Y yo tengo una deuda en dólares. Y el dólar se aprecia. Voy a tener una ganancia por diferencia de cambio. Eso es un aumento de patrimonio. ¿Sí? Y eso va a tributar. Y por ende yo voy a poder deducir las pérdidas por tipo de cambio que yo tenga. Depende si yo estoy en una situación activa o pasiva. Correcto. Voy a tener como aumento de patrimonio o disminución de patrimonio las diferencias de cambio que haya. Y esas diferencias de cambio están reguladas en el impuesto a la renta. ¿Sí? Entonces todo eso yo lo tengo como renta bruta. ¿tá? Y yo tengo que llegar a la renta neta. ¿Sí? Y para la renta neta tengo que deducir los gastos fiscalmente deducibles. ¿Sí? Y para deducir los gastos fiscalmente deducibles, yo tengo básicamente unos requisitos que están previstos en la normativa para entender que esos gastos, siendo gastos que existieran en el ejercicio, sean fiscalmente deducibles. Ya les adelanto que puede pasar. Puede pasar que haya gastos que hayan existido en el ejercicio, pero que no sean fiscalmente deducibles, porque no cumplan algunos de estos requisitos. Sí, Roldán. Profesor, en Sí. realidad tiene que ser uno de los requisitos, es que tienen que ser. Perdón, Clara, te freno ahí. Vamos a ver los requisitos ahora y si querés y te doy intervención en los conceptos, ¿no? O sea, para ordenarlo, esto es un tema importante. Sí, ahora te doy la palabra. Si vas a entrar a quién es el asesino, te dejo que antes te lo digo yo primero y ahí Bueno, vamos bien. No me quemes, dijera el video, no me quemes. Dame un segundo que yo los digo y vamos comentando, ¿te parece? Pero te doy la palabra, lo prometo. ¿Está? Entonces, le decía, hay 5 requisitos que se tienen que cumplir para que los gastos esos fiscalmente sean deducibles. ¿Está? El primer requisito que se tiene que cumplir es que el gasto sea un gasto necesario. Necesario, dice la norma, para obtener o mantener la renta grabada. ¿Qué quiere decir necesario? Necesario quiere decir que haya un nexo causal entre la incurrencia del gasto y la generación o el mantenimiento de la renta. Entonces, voy a ir a un ejemplo bien chabacano, bien coloquial y hasta de todos los días. Ustedes están en un súper y el súper van a la caja, ya que estamos jueves, van a la caja con asado de tira, matambrito, mollejas, lo que ustedes, chorizos, lo que ustedes quieran. Y la cajera o el cajero les pregunta, tarjeta de puntos, típico, ¿no? Tengo, no tengo. A veces decís no ¿Tenés tengo root? para no... Factura con root, Claro. típico, ¿no? ¿A ustedes les parece que todos los que están en la caja y contestan que sí, tienen un restaurante? No. Y si tienen el restaurante, el margen de ganancia que están teniendo es bastante complicado, porque si ya van a comprar al súper a precio de góndola, está complicado. Con lo cual, el que dice que tiene root y no tiene restaurante, ¿sí?
IRAE el RUT. ¿A ustedes les parece que está bien deducido en el IRAE el matambrito, el asado de tira, la molleja y el No. chorizo? No, ¿no? O sea, claramente ese tipo se va a comer un asado a su casa como Dios manda y la talabartería que tiene en Colón no tiene nada que ver con el asado y el matambrito. ¿Sí? Salvo que Y sea un almuerzo de trabajo. ahí saltó la tributarista hábil en tratar de conectar el nexo causal con la ocurrencia de gasto. Salvo que sea un almuerzo de trabajo. Vas a agasajar a clientes y lo que pretendes es que sea un almuerzo de trabajo y hacerlos un parrillero. Ta. Cuando entras a la inspección y ves a todos los niños que son parecidos al dueño de la empresa comiendo eso, se cae la argumentación. Pero andá y buscame, caeme el sábado que te espero. Ta, le vas a decir al fisco. Pero más allá de eso, puede existir que no haya, o sea, puse un ejemplo bien todos los días, para que puedan ver qué es el gasto necesario. Gasto necesario quiere decir que el gasto tenga que tener una relación con la renta, o sea, tenga que tener una relación con el giro comercial de la empresa que está liquidando IRAE en esta situación, ¿sí? Si no es necesario, ese gasto, por definición, no es deducible. No sería deducible fiscalmente. A su vez, la DGI ha razonado a nivel administrativo durante mucho tiempo. Yo no sé si Nati ya se nos unió, o no, en la segunda hora me dijo que se unía, debe estar ahí. O sea que voy a aprovechar a decir todas las cosas del fisco que pueda y después volvemos a un estado de neutralidad. La DGI cuestionó muchísimo que gasto necesario debía unirse al concepto de gasto obligatorio. ¿Me siguen? O sea, solo sería necesario un gasto que yo estoy obligado a hacer. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, ¿vieron cuando hay reestructuras empresariales que implican despido de gente? Ocurre mucho, ¿no? O sea, yo quiero hacer una reestructura empresarial y eso me provoca tener que despedir gente. Por ejemplo, yo automatizo todos los, bueno, ya que estamos en el supermercado, automatizo y me vuelvo un supermercado 100% automático en las cajas. O sea, todo el mundo yendo al escáner, nunca le invoco, o sea, siempre me saltan las alarmas, no puedo, yendo al escáner, no hay cajeros físicos y bueno, llega un momento que bueno, puede pasar que la empresa decida despedir a ese cajero. ¿No? La empresa quiere evitar riesgos laborales, ocupaciones, reclamos, quiere que haya un clima de paz laboral en esa situación traumática para la compañía, pero más primeramente para los trabajadores despedidos. Entonces lo que hace es ofrecer, es dar un despido incentivado. Esto es, si es un mensual, aplicando las reglas del derecho laboral, a la persona le corresponde con el sueldo con sus incidencias, un sueldo cada año y fracción con el límite de 6 mensualidades. Esa es la regla laboral. Pero la empresa decide, a efectos de precaver conflictos, pagar 8 mensualidades, 9 mensualidades. ¿Sí? Dar algo que está por encima no digo tope, de lo fijado legalmente. ¿Sí? Bueno. La DGI vio esa situación y dijo que en realidad la diferencia entre el despido legal y el adicional es una liberalidad. Y si es una liberalidad de la empresa hacia el empleado, ¿me siguen? Si es una liberalidad, Claro. no es un gasto necesario, y si no es un gasto necesario, ese exceso por encima de la IPD legal no se puede deducir. ¿Sí? Hubo un caso del 2008, del 2004, que fue a favor del contribuyente, porque dijo el TCA en aquel momento que el contribuyente tenía todo el derecho a poder fijar esto, y hubieron otros casos posteriores en donde el tribunal se echó para atrás y dijo que no era, que si eso podía ser revisado contra el fisco y había que evaluar la necesariedad. Como que la doctrina se plegó al criterio de decir que en realidad lo necesario es una cosa que decide al arbitrio de la propia empresa y solo la empresa sabe qué es necesario y qué no.
la DGI dijo, no, yo puedo revisar que es necesario y si entiendo que no es necesario, es una donación, es una liberalidad y por ende no te permito deducir ese exceso, ¿no? Ahí vino una excepción en el artículo 42 del decreto 150 que admitió que lo que exceda el límite legal se considera un gasto necesario. ¿Sí? O sea que lo consideró posteriormente, pero fue fruto de líos y de sentencias a favor y en contra para que se le diera se pusiera esta excepción. ¿Ah? Pero ya ven lo que quiere decir un poco necesario. Entonces, primero tengo que tiene que ser un gasto, ¿qué decía el ejemplo, Raviru? La empresa que le dio 100.000 pesos más a los empleados. Sí, sí, correcto. Es en esos casos, ¿no? Son esos casos. Entonces, tengo primero que el gasto tiene que ser necesario. ¿Tá? Después, la norma dice que el gasto tiene que estar devengado en el ejercicio. Si lo relacionamos con el aspecto temporal que vimos, es la lógica que planteábamos antes, ¿no? Tiene que estar devengado en el ejercicio para ser deducible. Esto quiere decir, tiene que haber una incurrencia en la obligación de pagar el gasto si no se haya pagado para que eso sea deducible, devengado. O sea, esto quiere decir, no se pueden deducir gastos que no tengan la exigibilidad de tener que pagarlos, ¿sí? O sea, porque si no estarías deduciendo más gasto del que te corresponde, ¿sí? Tercer requisito, el gasto tiene que estar Sí, Hunter. Para ver si entendí esta parte. O sea que Mm. si uso un cheque a 120 días, ¿no? En moneda extranjera y pasa el año, es decir, me queda 4 meses en el siguiente año fiscal. Ese no cuenta para deducir. Cuenta, sí, porque si la relación fundamental, la relación causal de ese cheque es un gasto que incurrí ahora porque compré con esa mercadería, pagué con un cheque a 120 días, las grandes superficies, ya que le estamos dando a los supermercados como loco, las grandes superficies pagan siempre pagan a 60 días, o sea, es un negocio casi financiero, se financian con el proveedor, o sea, venden antes la mercadería de pagarle al proveedor. Entonces, en ese escenario, ese gasto es deducible porque si bien la relación causal es que yo diferí el pago, era un pago que yo tenía que hacer en el momento, pero diferí el pago. Pero claramente incurrí en ese gasto y por más que sea un cheque a 120 días, lo puedo deducir. O sea Por que más que al por sentido cheque inverso, no me lo puedan exigir. claro, el año siguiente no voy a poder No, deducir ese que no, pagué ya lo efectivamente. dedujiste. Perfecto, Correcto, correcto, gracias. correcto. Bien, de nada. El tercer requisito es que el gasto esté debidamente documentado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir debidamente documentado? Bueno, acá también hubo discrepancias en el fisco. Les recomiendo la sentencia 297 del 2013, que es la sentencia de, ¿cómo es? De esta empresa, ay por Dios, 297 del 2013. Ciemsa, antes de buscarlo me acordé. La sentencia Ciemsa, que básicamente ahí se dio la discrepancia con el fisco en decir, bueno, ¿qué es debidamente documentado? El fisco dijo, mira, debidamente documentado es que existe una factura. O sea, si no existe la factura de compra, ese gasto no está debidamente documentado y por ende no se puede deducir, ¿no? Ahí nosotros, yo hace muchos años, estoy hablando ya hace casi 20, con el doctor Leonardo Costa escribimos un trabajo que se llamaba Análisis de la deducibilidad del gasto del impuesto a la renta de actividades económicas, en donde dijimos en aquel momento que el concepto de debidamente documentado era un concepto de prueba y no un concepto de solemnidad. O sea que se podía probar por cualquier medio la incurrencia del gasto y no necesariamente tenía que haber una existencia de una factura para probar la incurrencia del gasto, ¿sí? O sea que era un requisito, incluso usamos un aforismo latino que era ad probationem y no ad solemnitatem. Decíamos, acá es un requisito de prueba, y si yo puedo probar la realidad del gasto, el gasto será deducible, ¿no? El tribunal, en ese caso, acogió ese criterio y dijo específicamente que el gasto era un requisito de prueba, el debidamente documentado, perdón, era un requisito de prueba y no un requisito de solemnidad, ¿sí? Y le dio la razón a Siemens. Eso provocó que hubiera una iniciativa, primero del Poder Ejecutivo y posteriormente del Parlamento, para modificar la norma y ahí sí se dice
Específicamente se cita la normativa del IVA, que es la que requiere sí la existencia de factura, y se dice que para el IRAE también se requerirá la factura correspondiente. Entonces, ahora el caso debidamente documentado, o sea, Ciemsa fue el único que ganó el caso, digamos. Después de eso vino modificación de norma y chao. O sea, y ahí se exige el debidamente documentado. ¿Tá? Estos tres requisitos que yo nombro son requisitos que estaban en el IRIC y se mantienen en el IRAE. ¿Sí? Son requisitos que están prácticamente iguales en el IRIC y se mantienen en el impuesto a la renta empresarial. ¿Tá? Los otros dos que vienen ahora son absolutamente nuevos y derivan de la... miren que no me olvidé que estoy en los consentimientos de los autores para subirle los trabajos de esto. No me olvidé de eso. Tuve una respuesta, pero de una son dos autores o dos autores y me falta uno de los autores del consentimiento para que lo pueda subir. ¿Tá? Estos dos requisitos parten de la base un poco de lo que decíamos nosotros de que ahora el sistema hay imposición a la renta en todos lados, está el IRPF, el IRNR, con lo cual ahora sí hay un verdadero conflicto de interés entre los impuestos porque lo que es gasto para uno deducible, de repente para el otro es ingreso grabado por algún impuesto a la renta. No sea esa situación de que el otro no estaba grabado por impuesto a la renta y yo que deduzco el gasto sí estoy grabado por impuesto a la renta. Entonces, ahora viene la normativa que se puso casi antielusiva especial a efectos de la deducción de los gastos. Y se conoce el cuarto requisito como conocida como regla candado. Es conocida como regla candado. ¿Qué es la regla candado? Después todo esto que yo les estoy diciendo lo vamos a leer en la norma y ustedes van a poder empezar a distinguir todo lo que estamos diciendo. La regla candado quiere decir que lo que es gasto deducible para mí tiene, so pena de no ser deducible, que estar comprendido ser renta gravada para mi contraparte. Yo solo puedo deducir como gasto algo que para la contraparte es renta gravada, o por IRAE, o por IRPF, o por IRNR, o incluso por alguna imposición a la renta efectiva del exterior. ¿Se entiende? Ya no solo el gasto tiene que ser devengado, necesario y debidamente documentado, sino que además ese gasto, yo tengo que saber que mi contraparte tributa para que yo pueda cumplir el requisito de la regla candado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que mi contraparte tributa? Quiere decir que tributa en el deber ser. No es que yo tenga que andar controlando si el tipo pagó el impuesto. No, yo no tengo que controlar que mi contraparte pagó o no pagó. Mi contraparte puede ser Al Capone, no haya tributado nada, y yo puedo deducir y cumplo el requisito para efectos de deducir el gasto. ¿Me expliqué? O sea que, como todo, si es gasto para mí, es ingreso para el otro. Y si es ingreso para el otro, ese ingreso tiene que estar grabado para el otro para que yo pueda deducir el gasto. Y eso se llama regla candado. No importa para cumplir esta regla, esta cuarta regla, no importa qué impuesto a la renta está comprendida mi contraparte. Acá, en este caso, en esta parte, en este requisito, no importa. Lo que importa es que esté grabado por algún impuesto a la renta, sea uruguayo o sea extranjero. Porque yo me podría vincular con un proveedor del exterior y que el exterior no tribute impuesto a la renta acá, ¿sí? Y yo tengo que corroborar que en su país hay imposición a la renta, ¿sí? Profesor, usted ya nos dio un ejemplo de esto en algún momento. Mm. No, Sí, no me lo acuerdo vimos cuál era, la cuando... verdad, pero si nos No, puede dar no, un... lo vimos cuando... Sí, lo vimos en IRPF opción por IRAE, rendimientos de capital, cuando se optaba por los rendimientos de capital, decíamos el ejemplo de la automotora. La automotora que tenía dos alternativas, alquilarle un local en 18 y Río Negro a una persona física, dueño de una persona física, y además tenía uno pegado en 18 y Río Negro que comercialmente le valía igual, a alquilarle a una persona jurídica, una sociedad anónima contribuyente del IRAE.
Sí, entonces decíamos, acá de repente puede ser alternativa de optar por IRAE porque a la persona que alquila, al arrendatario, al que paga el alquiler, no le es indiferente alquilar a una persona física que alquilarle a una sociedad. Y ahora, ¿por qué no le es indiferente, Juliana? Por el requisito último que vamos a ver. Sí, Leandro, ahora vamos a verlo. Pero fue ahí que nombramos algo. En el caso Sí, de las están preguntando exenciones, acá qué número de requisitos es la regla candado. Perdón, Leandro, un segundito, disculpa. ¿Qué número de requisitos es la regla candado? No, Es el profesor, cuarto requisito. yo, pre- yo pregunté y Paula Sí. me contestó, disculpe que lo haya interrumpido, gracias. No, 0 es 3, 0 es 3. Leandro, Leandro da Costa, ¿ibas a preguntar hola, sí, algo? sí, perdón, sí, es que estaba haciendo. Dale. En el tema de las exenciones de las empresas que hablábamos de la distribución de los dividendos, en ese caso Mm. no se aplica la regla candado, o sea, no se puede deducir el gasto si la empresa no lo tributa por esa exención, ¿o sí? Justo tocaste un tema. No, Lo que igual, pasa si que el bien, dividendo. No, no, tocaste un tema clave. Porque pasa que el dividendo no es un gasto. El a ver, dividendo es lo que me a ver, queda. Viviendo la ganancia. Entonces, el dividendo nunca es un gasto deducible, porque es la ganancia que claro, le queda a la empresa. claro, ¿Se sí, tal cual. entiende? O sea, el Sí, sí. dividendo en la línea digamos, viene abajo. O sea, ingreso, gasto, pagué los impuestos, ¿qué me quedó en la caja? El dividendo. Y si sobre Sí, sí. encima de eso pago, es como un efecto no. O sea, el dividendo nunca es gasto deducible. ¿Por qué digo que diste en un tema clave? Porque te lo pongo de esta manera. Porque ¿alguien ha escuchado lo que es la subcapitalización? ¿Le suena? O Thin Capitalization Rules, subcapitalización. ¿Qué es la subcapitalización? No me voy de tema, ¿no? Digo, pues seguimos con. ¿Qué es la subcapitalización? Y bueno, como el dividendo no es gasto deducible, pero el interés de préstamo sí, ¿sí? Capaz que entre los accionistas se prestan plata porque y en realidad lo que hay ahí adentro es un dividendo encubierto, ¿sí? Entonces capaz que la empresa subcapitalizada. ¿Han escuchado lo que es el apalancamiento? ¿Te suena? Apalancamiento. Cuando alguien está excesivamente apalancado, ¿qué quiere decir? Endeudado. Endeudado. El apalancamiento es cuando hay una excesiva cantidad de deuda. Está absolutamente el leverage, le dicen los americanos. Absolutamente apalancado es endeudado. Entonces, la subcapitalización es que yo tengo más, supero el monto de endeudamiento por X porcentaje más que mis fondos propios. ¿Pero por qué se puede hacer eso? Porque de repente el dividendo tiene un tratamiento diferente que el interés fiscal. Entonces, capaz que la empresa estaba haciendo pasar dividendos encubiertos con intereses para deducir el monto del interés. Y lo que está haciendo ahí es encubrir distribuciones de dividendos. Y por ende, se pueden aplicar reglas de subcapitalización que en Uruguay no las hay. En otros países, por suerte, no doy ideas, en otros países sí las hay. ¿Está? Muchas Entonces, gracias. decíamos, por favor, decíamos, como decía Juliana, ¿pusimos algún ejemplo? Sí. ¿Y por qué el ejemplo de la automotora no era indiferente? Porque tenemos el tema de el quinto requisito nuevo en el IRAE, no existente en el IRIC, que se llama la regla de la proporcionalidad. Yo ya no requiero que el gasto esté debidamente documentado, devengado y necesario, y que además la contraparte esté grabada por algún impuesto a la renta, sino que para que el gasto sea 100% deducible, requiero que la contraparte esté grabada a una misma alícuota que yo. Y si no está grabada a una misma alícuota que yo debería hacer la proporción entre la alícuota de mi contraparte y la mía para ver qué ratio o qué porcentaje es el gasto deducible. Y por eso tengo que hacer la regla de la proporción. ¿Ah? Entonces voy a pasar a compartir pantalla y voy a poner el siguiente ejemplo. ¿Se va entendiendo hasta ahora? Porque no es Sí. sencillo. Ahí vamos. Entonces, supongamos que hay un gasto, hay una renta
de una empresa que es de 10.000. No, perdón, 20.000. ¿Sí? Y supongamos que la empresa tiene un gasto que es de 10.000. Y ese gasto lo tiene con su principal proveedor, el del alquiler, del ejemplo de la automotora, con una SA. ¿Sí? Entonces, empezamos a analizar las reglas de deducción de gastos. ¿Sí? El gasto es necesario y sí, es una automotora que requiere un local para mostrar los autos y venderlos. ¿Estamos de acuerdo? No es necesario. Bien. ¿Está debidamente documentado? Sí, hay contrato de alquiler, se factura el arrendamiento, etcétera. ¿Está devengado? Sí, se adquiere el derecho, la obligación de pagar el costo del alquiler mensualmente, etcétera. ¿Se cumple la regla candado? Y sí, porque yo ya sé que una sociedad anónima, ¿dónde está incluido en el IRAE por ese ingreso? Como Es persona pregunta, jurídica. ¿eh? ¿Cómo? En el artículo ¿Dónde está 12, incluido en el IRAE? artículo 12, numeral 1. Literal A. Exacto, exacto. En el artículo 12, literal A, numeral 1. ¿Sí? Esto es, está grabada por IRAE porque es dentro del IRAE forma jurídica. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Ahora bien, la sociedad anónima tributa IRAE, tributa la misma alícuota que yo, sí, 25%. Entonces yo puedo deducir 25 partes del gasto. El 100% de ese gasto. ¿Y 25 sobre 25 cuánto da? 100. No. No. 0. 25 dividido 25. Cero, tiene la Uno, respuesta que todos hacemos. Verdad que Uno. estudiamos derecho, no matemática. Lo que pasa. Bien ahí. No, bueno, Soy está. abogado, no ingeniero. No, pero ¿te parece que esto sí? No, no, no estamos construyendo un. A ver, 1. 25 sobre 25 da 1. El 0, no se preocupen, que caemos todos en eso. Es 1. Entonces, eso quiere decir que el gasto es 100% deducible. ¿Sí? Pero supongamos que ahora no es una persona física, no es una sociedad anónima, sino que es una persona física, el arrendador del inmueble. Cumple todas las reglas, pero cuando yo voy a la regla candado, el sujeto está grabado. Este es ejemplo A. Vamos al ejemplo B. En el ejemplo B, la persona física está grabada por IRPF o por IRNR, porque puede ser no residente, un dueño argentino que tiene un local que alquila el 18 de julio. ¿Está? Esa persona va a tributar IRPF a la alícuota del 12%. Hay una cosa que es 10,5% que deben haber escuchado de alquileres, que es cuando dejás, pues tenés algunos gastos para deducir, cuando dejás la retención como definitiva, o los gastos como fictos, y aplicás un ficto del 10,5%. Pero vamos, es el 12%. Entonces, ¿tributa la misma alícuota que yo, que voy a deducir el gasto? No. No. Entonces yo tengo que deducir solo 12 De 25. 25avos del gasto. Y 12 sobre 25, acá no se preocupen que lo hago yo. 48. ¿Cuánto da? Está 48. 0,48. Con lo cual voy a poder deducir solo el 48% del gasto. O sea, vamos a hacer la liquidación rápido, ¿no? En la hipótesis A, 20.000 menos 10.000, ¿sí? Que puedo deducir el 100% del gasto, da 10.000. 25% da 2.500 de IRA a pagar. ¿Están de acuerdo? Sí, Sí, ahí se ¿no? entendió. Bien. Dame un segundo. En el ejemplo B, qué bueno que se entendió. En el ejemplo B, 20.000 menos ¿cuánto? Menos 4.800, porque no te dedujo el 48% de 10.000. 4.800, eso da 15.200, ¿sí? El 25% de 15.200, ¿cuánto da?
Calculadora en mano. Cuatro och- 3.800. 3.800, Ahí va. 3.800, la mitad de la mitad. Claro. IRAE, 3.800. ¿Vieron la diferencia? Dos empresas iguales, con el mismo ingreso, con el mismo gasto, una paga 2.500 de IRAE y la otra 3.800, por la aplicación de la regla de la proporción. ¿Me siguen? ¿Se entendió? ¿O no? Sí, se entendió. ¿Cuál es el, Sí, el sí, quinto se requisito entendió. del nombre nomás que me faltó, por favor? Regla de la proporcionalidad. Impecable. Regla de la proporcionalidad. ¿Sí? Ahora vamos a ir al tema de los gastos en el exterior para que se entienda cómo es que es un poquito más complejo. ¿Tá? Pero poquito, no mucho. ¿Tá? Supongamos que la contraparte es alguien del exterior y en el exterior la imposición a la renta es 8%. Un país bastante benévolo con el impuesto a la renta paga 8% de impuesto a la renta. El paraíso. ¿Está? ¿Sí? Entonces, Profesor, sí, antes que siga, capaz que me perdí en... dale. Cuando usted habla de contraparte, ¿a quién se refiere? Con el que incurro el gasto yo. Mi contraparte es con el que incurro el gasto. O sea, si yo soy la empresa que tributa IRAE, mi proveedor. Mi proveedor, mi arrendador, esa es la contraparte. Ah, ¿Se entiende? bien, O bien. sea, mi O contraparte es con sea, quien tengo el puede vínculo ser, sí, negocial. sí, sí. El que le compro algo, el que me... Sí, está, Contraparte es en la bien. automotora, ¿no? La UTE es mi contraparte, me da la luz. La OCE el agua. Los empleados el trabajo. El dueño del local el alquiler. El inmueble para en alquiler. Todos esos son contrapartes mías. Un proveedor No de lo digo producto o contra, servicio según la actividad que yo... según la actividad y todo lo Bien. que incurra, lo que sea mi gasto, ¿viste? Mis gastos. Incluso los empleados. ¿No? Después vamos a ver que a los empleados no se le aplica la regla de la proporción. O sea, los empleados, viste, como tributan alícuota progresiva con mínimo no imponible, y los empleados siempre el gasto es 100% deducible. ¿Tá? Eso lo vamos a ver después. ¿Tá? Pero sigo. Supongamos que es una renta del exterior que es con un proveedor de Estados Unidos. Y en Estados Unidos es un ejemplo de laboratorio, no existe. Que en Estados Unidos se tributa al 8%, ¿no? Al 8%. ¿Sí? Entonces, yo lo que tengo que hacer es se cumplen todos los requisitos, ¿no? Devengado, necesario, debidamente documentado. La contraparte, ¿tributa impuesto a la renta? Sí, está perfecto. Entonces, yo tengo que agarrar y decir, bueno, el gasto es 100% deducible y no, porque es 8% sobre 25%. ¿Sí? Esa es la proporción. Y hasta ahí se parece a lo anterior, ¿no? ¿Sí? Pero la norma me dice imposición efectiva en el exterior. Efectiva. ¿Sí? ¿Me siguen? Efectiva. ¿Qué quiere decir efectiva? Es lo opuesto a nominal. Lo efectiva es la posta. Como dice, bueno, está la alícuota, pero ¿cuál es la posta? ¿Es la efectiva? ¿Es esa? Ah. Entonces, por ejemplo, si fuera un alquiler de la misma automotora, ¿no? Propietario de un americano que me alquila a mí, esa sociedad anónima, el en Estados Unidos, esa como tributa por la renta mundial, o sea, tiene que declarar la renta del extranjero, ese americano, va a declarar, tengo la renta de mi comercio en Wyoming, tengo la renta de mi restaurante en Nueva York y tengo la renta del arrendamiento de un inmueble en Uruguay, ¿sí? Va a tener que declarar esa renta, ¿tá? Entonces, cuando declara esa renta, ¿sí? Cuando declara esa renta, va a tener el impuesto a la renta americano. Pero ¿qué pasa? ¿Esa renta en Uruguay está grabada? ¿Qué les parece? Un americano que obtiene una renta de un alquiler
de un inmueble en Uruguay. ¿Está grabada? Sí, Sí, pero está grabada. Por el concepto de Está, trading que dimos. no, trading no, porque eso es intermediación en la compraventa de bienes o servicios. Está Paga grabada. el ¿Quién levantó la IRPF mano acá. ahí? Que no lo veo. No, ¿Quién era levantó yo, la mano? Está. Fernanda, Pues como estoy pero era compartiendo, esto. perdón que era eso, está grabada. Es una renta de un no residente, de fuente uruguaya y de algo que no constituye establecimiento permanente. O sea, está grabada por IRNR. ¿Tá? Y está grabada por IRNR al 12%. ¿Sí? Está. ¿Qué es lo que me permite hacer acá? Todo esto lo vamos a leer ahora, después que te hice toda esta explicación, y va a quedar, lo van a leer diferente, mucho más light y mucho más liviano, porque tiene todo este conocimiento atrás. ¿Qué es lo que dice la norma? Dice, para la imposición del exterior se puede sumar el 8% del exterior más el IRNR local, que es el 12%. Y eso da 20. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Estamos de acuerdo? 8 más Si 12, esa 20. tasa es igual o superior, puede deducir el 100%. Si es igual Exacto, o superior a 25%, puede deducir el 100%. En caso de que sea menor, no. exacto. Y como es menor, yo solo puedo deducir 20, 25 partes de gasto. ¿Sí? ¿Sí? Pero como me dice efectiva, puede pasar que en Estados Unidos, ¿Nati está? ¿Nati? ¿O no se sumó? Capaz que no le digo. En Estados Unidos puede haber un requisito. Ahora Estados Unidos no es el mejor ejemplo porque justo ahora vamos a tener convenio o sea, tenemos un convenio para evitar la doble imposición firmado con Estados Unidos. Pero sí, perdón, tenemos un convenio, sí, de intercambio de información y vamos a tener doble imposición. Pero sí puede haber en regla interna americana algo que se conoce como tax credit. Tax credit. ¿Qué quiere decir tax credit? Es un mecanismo para eliminar la doble imposición. Porque acá, ¿qué se produjo? Si hay dos impuestos. Una doble imposición internacional, en el sentido de que por una misma renta a un mismo sujeto se lo está grabando dos veces por dos fiscos distintos. ¿Me explico? Entonces hay doble imposición. El tax credit es un mecanismo para eliminar la doble imposición. ¿Sí? Entonces, si la normativa americana da que hay tax credit por el impuesto soportado en el extranjero, eso quiere decir que cuando vaya a tributar este sujeto el 8%, va a poder deducir por lo menos hasta el tope del 8% el impuesto soportado en el extranjero. Con lo cual, de vuelta, la alícuota efectiva se transforma en 8. ¿Sí? ¿Y Disculpa, por qué se pero transforma en no, 8? Por eso es complicada, esta parte dije que era complicada. ¿Por qué se transforma en 8? Porque si yo tengo tax credit, no voy a tributar en Estados Unidos porque voy a tomar como crédito todo lo que tributé de IRNR en Uruguay. ¿Y no me quedarían 12 entonces y no en 8? Perdón, dije mal, en 12, disculpen, Ah, en 12. Voy a tributar todo lo que tengo de voy a descontar todo lo de IRNR soportado y no voy a tributar a Estados Unidos. Con lo cual ahí termina siendo 12% de la alícuota efectiva. ¿Se entendió? ¿Podría repetirlo, profe, por Sí, favor? voy Porque a no sé qué pasa con repetirlo esa con. diferencia del 4%. O no pasa nada. Ahí está. No pasa nada, pero voy a repetirlo. El mismo ejemplo, ¿no? Americano, renta de la sociedad anónima 20.000, pero del americano tengo un arrendamiento que sale 10.000. ¿Sí? En Estados Unidos, el income tax es 8%. ¿Ah? Entonces, cuando yo tengo que ver la tributación del americano como contraparte para ver si deduzco la misma alícuota, tengo que decir, bueno, de los 10.000,
yo en principio podía deducir 8%. ¿Está? Pero ese 8% es de alícuota efectiva. Pero ese 8% yo le puedo sumar el 12% de IRNR local. Entonces le decís hasta este momento de tiempo, buenísimo, puedo deducir 20, en total 20, 25 parte del gasto. Pero como dice efectiva, y si supongamos que Estados Unidos da tax credit por el impuesto soportado en el extranjero, yo voy a tener un crédito por el 12% pagado, con lo cual, como 12 es mayor que 8, no voy a pagar impuesto a la renta en Estados Unidos. Con lo cual, la tributación al final de la contraparte fue solo la del IRNR local, y voy a poder deducir 12, 25 partes de gasto. A tu pregunta, ¿qué pasa con el 4 de diferencia? Y bueno, generalmente los países serios, o sea, no digo que los otros sean, no, digo serio, quiere decir, lo normal es aplicar el tax credit limitado. ¿Por qué limitado? Y porque si la alícuota en la fuente, en el IRNR, es mayor que la otra, claramente nadie te va a dar un crédito por un impuesto pagado en el extranjero. Un crédito en demasía, ¿me siguen? No te lo van a dar. ¿Sí? Esto es un impuesto a la renta, ¿no? Después puedes tener el régimen de tax free en Argentina. Pero esto es respecto al impuesto a la renta. ¿Por qué no te lo van a dar? Ese 4 de diferencia. Y porque eso implicaría que el estado de la residencia, en este ejemplo, Estados Unidos, estaría financiando, exacto, estaría financiando la suba de impuestos extranjeros, y eso ningún país en su sano juicio lo haría. ¿Se entiende? Ningún país en su sano juicio lo haría. Porque sería como financiar la suba extranjera de impuestos. Y no te van a dar plata por eso. ¿Tá? Entonces, como dice efectiva, hay que ver cuál fue la realidad. Y si por norma americana esto es deducible el 12% del impuesto local y no terminas tributando, eso va a impactar en la alícuota efectiva en el exterior, que en este caso la alícuota efectiva en el exterior, ¿cuánto termina siendo? 0. 0. ¿Se entiende por qué 0? Porque no tributaste nada por este arrendamiento. Porque dedujiste todo el gasto, ¿me seguís? Todo el impuesto. ¿Me siguen? Profe, sí, profe, a ver si entendí. Si el ejemplo fuera al revés, de que el nuestro fuera el 8 y el de Estados Unidos el 12, ahí sí, porque en Estados Unidos le cobraría un 4%, lo descuentan, y ahí sí lo haríamos por el 12. Nosotros siempre lo hacemos por lo efectivo, por lo que realmente tiene que aportar, independiente si lo hace, ¿verdad? Vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así. 10.000. El impuesto de Estados Unidos es el 12. ¿Sí? Y el de Uruguay es el 8. El 12% de... Sí. Perdón la interrupción, porque también me está pasando lo mismo acá, pero tengo una pregunta en este sentido. La renta en los Estados Unidos, tal vez que no sea el mejor ejemplo, pero la renta en los Estados Unidos es universal. Sí, correcto. Y el Uruguay es territorial. Correcto. Con lo cual la duda que esto me genera es, puede que ahora haya un convenio de doble imposición, pero ¿no debería haber algo, esto es en total desconocimiento, que sea indubio pro contribuyente? No, 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 ¿En no hay este indubio. sentido? No, no, no. Porque, No hay. Lo que entonces no termina me queda pasando claro por por eso qué el alícuota termina siendo 0 en el exterior. O sea, sí me queda claro en el Claro, ejemplo, pero no a nivel claro. fiscal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchos países quieren eliminar la doble imposición, ¿sí? Y quieren eliminar la doble imposición, porque es un mecanismo que traba las relaciones comerciales con los países, ¿está? Y es algo que se quiere eliminar, ¿está? Y además se quiere ser neutro, y voy a poner el ejemplo, si me permitís, Hunter, voy a cambiar el ejemplo y voy a poner Sí, el de tranqui. los 10.000, voy a poner al revés, que en Estados Unidos es 20, ¿sí? Este ejemplo está más bueno. En Estados Unidos es 20 y en Uruguay es 12%, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, y hay tax credit en Estados Unidos por el impuesto soportado en el extranjero como mecanismo para eliminar la doble imposición.
¿Tá? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si yo, la alícuota es 20%, ¿qué quiere decir que es 20%? Quiere decir que, como es el criterio de la renta universal, lo que un poco decía la compañera, el criterio de la renta mundial, quiere decir que yo voy a pagar 20% por el alquiler en Uruguay y 20% por un alquiler en Miami, siendo americana. Eso es lo lógico, ¿no? Que se me aplica la alícuota del 20%. ¿tá? Entonces, yo tengo que ver la proporción del gasto. Voy a tener el 12% de IRNR más el 20% del impuesto americano. ¿sí? Eso me daría 32, con lo cual me da 32,25 aparte del gasto, que otra vez lo mismo, supera el 25, es 100%. Pero ¿qué pasa? La norma americana me da tax credit por el 12%, le da tax credit al americano por el 12% soportado en el extranjero. Entonces, voy a deducir del 20% el 12%, con lo cual va a ser 8. ¿Sí? 8. Entonces voy a poder deducir 8 más 12. O sea, 20. O sea que voy a poder deducir 20, 25 aparte del gasto. ¿Sí? Y uno dice, bueno, ¿por qué el método de tax credit se dice que es neutro en la exportación de capitales? ¿Por qué? Porque el sujeto de Estados Unidos que tiene un alquiler en Uruguay versus el sujeto de Estados Unidos que tiene un alquiler en Miami, Estados Unidos, ¿sí? Tributa exactamente lo mismo, neutro. No me castiga la tributación por yo invertir en el extranjero. Entonces, este tributa 20 y este tributa 20. ¿Por qué tributa 20 el de Uruguay? Tributa 20 porque tributó los 12 en Uruguay más los 20 menos los 12 en Estados Unidos, que da 8. Y por eso tributan exactamente igual. ¿Se entendió? Entonces, vamos a leer la norma ahora, que ahí va a quedar mucho más claro. Para establecer la renta neta, se deducirán de la renta bruta los gastos devengados en el ejercicio necesarios para obtener y conservar las rentas grabadas debidamente documentados. O sea, acá tenemos gasto necesario, debidamente documentado, ¿sí? Y devengado en el ejercicio. Los primeros 3 requisitos. Se considera que los gastos se encuentran debidamente documentados cuando se cumpla con las formalidades dispuestas en el artículo 88 del título 10. Esto se acuerda del IVA. El título 10 es el IVA. ¿Se acuerda que habíamos dicho que a partir de la sentencia Ciemsa se puso esta modificación normativa en el IRAE? ¿Sí? Y ahí viene el tercer inciso. Solo podrán deducirse aquellos gastos que constituyan para la contraparte rentas grabadas por este impuesto, o sea, el IRAE, por el impuesto a la renta de personas físicas, por el impuesto a la renta de no residentes o por una imposición efectiva de la renta en el exterior. ¿Cuál es este requisito? ¿Cómo se llamaba? Proporcionalidad. Regla candado. Regla Acá está candado. la regla candado, ¿no? Me está diciendo que los gastos solo pueden deducirse cuando constituyan para la contraparte rentas grabadas por estos impuestos. Y después me dice, en los casos de los servicios personales prestados en relación de dependencia que generen rentas grabadas por el IRPF, la deducción estará además condicionada a que se efectúen los correspondientes aportes jubilatorios. ¿Tá? Y después dice, deducción proporcional. Cuando los gastos, miren ahora cómo lo vamos a leer y cómo lo van a interpretar, teniendo la explicación previa y ahora leyendo el artículo. Dice, cuando los gastos a que refiere el inciso tercero del artículo anterior constituyan para la contraparte rentas grabadas por el impuesto a renta de personas físicas y IRPF en la categoría 1, rendimiento de capital, o rentas grabadas por el impuesto a renta de no residentes, la deducción estará limitada al monto que surja de aplicar al gasto el cociente entre la tasa máxima aplicable a las rentas de dicha categoría en el impuesto correspondiente y la tasa fijada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de este título. ¿Sí? Este es el cociente.
Este es el cociente entre la tasa máxima aplicada en el impuesto y la tasa del IRAE. ¿Sí? A tales efectos, la tasa máxima considerada para las rentas grabadas por el IRNR será 12%, salvo cuando sea de aplicación la tasa del 25%, cuyo caso se considerará esta última. En caso que los gastos constituyan para la contraparte rentas grabadas por una imposición a la renta en el exterior, la deducción será del 100% si la tasa efectiva fuera igual o superior a la fijada del artículo 23 de este título. Si la tasa efectiva fuera inferior, deberá realizarse la proporción correspondiente sin perjuicio del límite a que refiere el inciso anterior. Se presumirá que la tasa efectiva es igual a la tasa nominal, salvo que se verificar la existencia de regímenes especiales de determinación de la red base imponible, exoneraciones y similares que reduzcan el impuesto resultante de la aplicación de dicha tasa nominal. La reglamentación establecerá los requisitos de documentación y demás condiciones en que operarán las disposiciones del presente artículo. ¿Sí? Después dice, vieron que dice, cuando se trata de gastos incurridos con contribución de este impuesto cuyas rentas netas se encuentren exoneradas parcialmente, en función de la determinación del cociente, la deducción estará limitada al monto que surja de aplicar a dichos gastos el porcentaje correspondiente a la renta no exonerada. ¿Sí? Entonces, si uno lo lee esto, ahí voy. Queda claro, ¿no? Si uno lo lee, queda claro que al fin y al cabo estamos hablando de que hay que ver la contributación de la contraparte y la tasa para ver qué deduzco. ¿Sí? Y ahí es donde me va a quedar claro y si llego al final feliz de que la tasa efectiva es igual o superior al 25%, voy a poder deducir el 100% del gasto. ¿Sí? Y además pasa algo que después no lo vamos a ver en el curso, pero quédense con que también hay deducciones no admitidas, hay deducciones, excepciones al principio general, o sea, gastos que, por ejemplo, para la contraparte no esté grabado, pero se permitan deducir el 100%. Pensemos en una indemnización por un seguro. Bueno, si yo tengo una indemnización por un seguro o tengo que pagar un gasto por un seguro, ese gasto no va a importar que la contraparte esté grabada o no para que yo lo pueda deducir. O las diferencias de cambio, o las revaluaciones de activo, ¿tá? Todo eso no se le va a aplicar la regla candado, la regla de la proporción. Y además hay otro artículo que habla de deducciones incrementadas. ¿Qué quiere decir incrementadas? Quiere decir que se va a poder deducir el gasto real y un porcentaje adicional. ¿Por qué? Y porque se quiere incentivar que se gaste en eso. Te pongo un ejemplo. Los gastos de investigación y desarrollo en biotecnología. Se quiere incentivar que las empresas gasten en biotecnología, con lo cual se puede deducir una vez y media el gasto. O sea, acá es al revés. Pagué 100 y voy a poder deducir 150. O sea, es como al revés, una deducción incrementada. ¿Sí? Y además, en el decreto 150/2007, en el artículo 42, hay muchísimas excepciones al principio general en donde se puede deducir el 100% del gasto. O sea que uno tiene que ver, aplicar los requisitos o ver si no me aplican, si estoy en alguna de las excepciones, porque puede que esté en alguna de las excepciones para que el gasto sea deducible. ¿Se entendió deducción de gastos o más o menos? Hay que leer el artículo de la doctrina, hay que leer la normativa y ver los ejemplos, ver la clase y con eso debe quedar. ¿Sí? Sí, bastante bien. Hay que digerirlo un poco más. Sí, total. Total. Y bueno, y sé que nos fuimos a una parte más escabrosa de nuestra formación, que es números, tablas, cocientes. Casi lo bajamos por Ruffini, pero bueno. De todo lo que quisieron huir, no se salvan. Acá estamos. Sí, Claudia. Y una Pero, consulta. No lo entendí. sí, Paga 100, por ejemplo, y puede deducir el 150. No, lógicamente no. claro. Sí, es como que te dice, la normativa dice, quiero que las empresas, vamos a verlo capaz que se va a entender mejor. Vamos a verlo en el artículo. Es como que da un crédito a favor, profesor, ¿puede ser? No, se No. deduce más de lo que se debe.
Deme un O segundo. sea, se deduce más si lo que hacen es invertir en biotecnología, algo de Si eso lo que era, hacen es ¿no? gastar en estas cosas, gastar en estas cosas. Es un aliciente, ¿no? Claro, Se está buscando que se invierta en esto porque tiene fomentar, va a tener una rentabilidad más grande porque tiene menos impuestos. correcto. En Argentina le decimos incentivo fiscal, lo mismo. Sí, es lo mismo. Es un Por incentivo. ejemplo, en la provincia de Entre Ríos están queriendo capaz les sirve a los compañeros el ejemplo, digo. Eh, se está intentando que se compren autos eléctricos. Entonces se condona Claro, el impuesto de patente por 5 años a las personas que compren un auto eléctrico 0 kilómetros. claro, pero ahí está. Uno es el incentivo por la vía de la exoneración y otro es el incentivo por la vía de permitirte deducir más de lo que tributaste. O sea, es como que estoy encontrando deducciones incrementadas. No lo estoy encontrando, pero hay un artículo de deducciones incrementadas. Pero quería que se lo queden en la cabeza que existe esto como incentivo, digamos, ¿está? Y lo último que quiero comentar es el concepto de precios de transferencia. ¿Le suena a alguien esto? Precios de transferencia. En toda la regla esta de contraposición y TS que pusimos, precio de transferencia, ¿qué quiere decir? Y bueno, ponemos este ejemplo. Y bueno, puede pasar, es más, dicen que el 65% del comercio mundial ocurre entre partes vinculadas. ¿Qué quiere decir partes vinculadas? Y partes de un mismo grupo. Pensemos que un grupo, por ejemplo, tiene en una entidad de su grupo localizada la propiedad intelectual. Y bueno, yo como entidad en Uruguay dentro de ese grupo, tengo que contratar y remunerar la propiedad intelectual que me licencia mi parte del grupo. Pero somos lo mismo, somos el mismo grupo. Con lo cual, ahí el precio se puede manipular, porque yo puedo transferir precios de un lado a otro según me convenga, según dónde tribute menos o según dónde pueda deducir más gasto. ¿Se entiende? Entonces ahí lo que marca la normativa es que debe darse un principio de arm's length. ¿Qué es arm's length? Es principio de libre competencia. En realidad es un principio que viene del lejano oeste, que quiere decir que cuando yo en el bar me encontraba a distancia de un brazo del otro, era suficientemente independiente. Si me encontraba más cercano del brazo, del alcance del brazo del otro, tenía riesgo de recibir una trompada. Viene de ahí, ¿no? Es increíble, viene de ahí. Entonces, cuando yo estoy independiente es cuando estoy a una distancia prudente, digamos. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Se dice en esa normativa se dice que, acá está, perdone que me esté quedando sin voz, pero bueno, es ahora. Precio de transferencia. Las operaciones que los sujetos pasivos de este impuesto realicen con personas o entidades vinculadas serán consideradas a todos los efectos como celebradas entre partes independientes cuando sus prestaciones y condiciones se ajusten a las prácticas normales del mercado entre entidades independientes, sin perjuicio de los casos que se hayan establecido limitaciones a la deducción de gastos para determinar la renta neta. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si entre A y B hay una operación, que para uno es un ingreso y para el otro es un gasto, pero parte de A y B son integrantes del mismo grupo, se va a analizar si el precio, de acuerdo a la operación, fue celebrado entre partes independientes. Si se vio celebrado como si fuera entre partes independientes, el precio no se ajusta. Si se celebró por encima o por debajo de lo que estipula una transacción entre partes vinculadas, la misma transacción entre partes independientes, se ajustará el precio y eso podrá ir a pagar o no. O sea, imaginen que esto requiere que se haga un estudio de precios,
Y esto que requiere que yo tenga que tener comparables para comparar cómo sería una transacción, la transacción en cuestión, con una parecida entre partes independientes. Para eso tengo que tener mucha información, como fisco y como contribuyente para defenderla. ¿Está? Con lo cual, quería explicarles que esta normativa existe, es como una especie de decir, no juegue con la vinculación para darme un precio que esté por debajo del valor de mercado. Sino que si eso es así, yo te voy a estudiar esa transacción y te voy a decir cuál es el valor de mercado y te voy a ajustar para arriba o para abajo lo que dé para que eso sea así. ¿Tá? Es un poco el concepto de precio. Después hay distintos métodos para de ajuste de acuerdo a qué tipo de transacción estemos hablando. No es lo mismo un licenciamiento de un intangible que la compraventa de commodities. No es lo mismo. O sea, cada transacción en el mundo tiene su comparable y por ende, los que se dedican a precios, a veces hay departamentos enteros en los estudios, sobre todo en los estudios extranjeros, por volumen, que se dedican solamente en su vida a ver precio de transferencia. No ven otra cosa en la tributación. Nada más que eso. O sea que todo el mundo dice que es el futuro. El que sabe de precios tiene trabajo asegurado, grande, para toda su vida. Sin tener que ver el IVA, se olvida del IVA, no le importa. Impuesto al patrimonio, nunca más en la vida. No sabe ni cómo pagar. Lo único que quiere ver, ve el precio de transferencia en materia de empresas y hay equipos especiales en la DGI que se dedican a esto. ¿Tá? ¿Alguna duda de esto que nombramos? ¿O ninguna? ¿Dudas? ¿Preguntas? Una consulta, profesor. ¿Se Sí. podría subir a la plataforma algún ejercicio de estos que son los que probablemente vayan al parcial? ¿No? Sí, se puede, sí. O sea, se puede, pero yo lo que les diría es lo siguiente. Vieron que a nosotros acá, que no sé si vieron el pizarrón cómo se ve en la clase grabada, pero están los ejemplos, pero podemos ponerlo en abstracto si lo quieren, pero lo podemos poner, no hay problema, se hace. Se hace. ¿Tá? Muchas gracias, profesor. Gracias. Por favor. Y entonces terminamos por acá y la clase que viene vamos a empezar No marcamos IR. asistencia, profesor. Sí, estoy en eso. Voy a ponerles denme un segundo. Un segundito. Voy a buscarle la clave mientras hablo con ustedes. La clase que viene, vamos a ver IRPF categoría 1, rendimientos de capital. Y acá voy con la asistencia. Un segundo. Profe, bueno, antes de despedirme quería hacer el acuerdo que suba la clase, así la miro como algún pedacito. Sí, ya las otras las subí todas, ¿no? Sí, sí, la Subo vi, la esta. vi. Sí, Sí, sí. sí, sí. Un segundo. Con razón. Ahí. Hoy es jueves 3, increíblemente. Bien, la clave es. Clarito, sí, Leandro, yo esta la subo seguro. Se genera siempre al otro, como a las 2 horas, se genera el mail de la grabación en la nube y ahí la subo. A ver, un segundo, chat. Ahí está, ¿no? ¿Lo ven? Que es K91QND. Esa es la contraseña de la asistencia de hoy. ¿No se ve en el chat? En el chat lo puse, ¿no? ¿Se ve ahora? No se ve, profe. No, no está. No, se puse ve como ahí. mensaje directo, no sé por qué. Porque alguien escribió y contesté enviar a, no sé por qué. Un segundo, disculpen. Sin querer apreté mensaje directo de uno de los chats y me quedó como que enviado a una persona sola. Es Q
Q91, K91QND. Espera que voy. Q91, K91, perdón, QND. Ahí está, profe, podemos marcar, sí. Perfecto. Ya quedó, gracias. Bueno, impecable. Bueno, nos Gracias, vemos profe. el martes, ¿les parece? Sí, buen fin de. Bueno, Pasen bien. a ustedes, buen fin de. Chao. Gracias. Buen fin de, hasta mañana si Dios quiere. Buenas noches.